La perspectiva de género, la igualdad y no discriminación y la protección de los derechos humanos tienen un espacio para su reflexión. Igualdades, un podcast de Central Electoral. Hoy en el estudio, la consejera electoral del INE, Adriana Favela, charlará con Claudio Zompanzi, especialista en sexualidad humana, docente de la Facultad de Psicología de la UNAM, con el tema Los hombres y la igualdad de género. Comenzamos. Igualdades. Igualdad de género es la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependen del sexo con el que nacen. La igualdad de género supone que se tomen en cuenta intereses, necesidades y prioridades, tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad. En la sociedad existen diferentes roles y estereotipos de género que se enseñan y reproducen entre generaciones. Con ello se educa desde la infancia sobre qué deben ser y hacer hombres y mujeres, lo cual también se ve reflejado en el uso del lenguaje, y muchas veces genera condiciones de desigualdad. La construcción de relaciones humanas bajo el respeto, la sensibilidad y la igualdad entre hombres y mujeres debe sustentarse en el desarrollo social equitativo, en lo privado y en el espacio público, y es a través de la desactivación de construcciones sociales, como los roles o los estereotipos, que puede avanzarse hacia la igualdad. Para que la igualdad sustantiva sea una realidad en todos los ámbitos, no basta con la acción de gobiernos u organizaciones. Es necesario el trabajo conjunto de mujeres y hombres en el día a día a través de la apropiación de los derechos y la capacidad para hacerlos valer. Igualdades. Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar el tema Los hombres y la igualdad de género. Nos acompaña Claudio Zompanzi, Miguel. Claudio, me encantaría que de manera así muy breve nos digas quién eres para entender la importancia de que estés hoy este día con nosotros. Bueno, primero les quiero agradecer, muchas gracias consejera que nos dan el espacio. Yo soy Claudio Zompanzi, Miguel, soy licenciado en psicología, tengo una maestría en estudios de la mujer, estudios feministas principalmente, otra maestría en sexualidad humana y actualmente me encuentro haciendo mi doctorado en pedagogía y me desarrollo como terapeuta y como docente de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ahora, la primera pregunta que nos están aquí diciendo es ¿qué podemos entender por igualdad de género? Yo creo que para entenderla tenemos que irnos un poquito, una breve síntesis histórica de por qué hablamos de igualdad. Parece ser que es como un tema de moda, pero no lo es, sino que ha tenido una larga historia. Digamos que tenemos diferentes problemáticas sociales y dentro de esas problemáticas sociales que nos atañen como a todas y a todos los que formamos esta sociedad, se encuentran en la manera que nos hemos organizado como sociedad. Yo a veces pongo, por ejemplo, el tema del capitalismo, ¿no? El capitalismo es una organización social que dice que todo se va a mover a partir de los recursos materiales. Esa idea, dice, sirve de cierta manera. Sin embargo, también genera ciertas problemáticas, que es que el reparto de recursos no es el mismo para todas las personas, generando problemas sociales como es la pobreza. Lo mismo pasa en el tema de género. Hay una organización social, organizamos nuestro mundo a partir de tener una visión dicotómica, es decir, de dos mundos solamente. O solamente existen hombres, existen mujeres, los hombres tendrían que ser masculinos, las mujeres tendrían que ser femeninos y ambos se corresponden y entonces nos da una fórmula simplista de hombre más mujer igual a algo que llamamos pareja, ¿no? Familia, reproducción, etcétera, ¿no? Es una organización social, no es que esté dentro de nuestros genes o dentro de nuestra naturaleza, sino fue una organización social que tenemos por muchos años y que ahora nos trae un problema, que es la desigualdad. ¿Por qué? Porque aquello que hemos construido dentro de nuestras ideas sociales de lo que significa ser un hombre, ser una mujer dentro de nuestra sociedad, siempre se pone en menoscabo lo que es lo femenino, ¿no? Todo aquello que hagan las mujeres, lo que signifique mujeres,
sus cuerpos, sus ideas, sus formas de pensar, de vestir, etcétera, son menos valorados que aquello que llamamos hombres. Entonces la desigualdad es una cuestión construida socialmente e histórica que pone en un papel de desventaja a las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Y entonces ahí es donde tenemos que entender que la igualdad lo que busca estos movimientos de mujeres que se llaman feminismos a lo largo del tiempo es buscar las mejores condiciones de las mujeres, que las mujeres puedan tener mejores condiciones, primero que sean consideradas ciudadanas. Claro. Y ser consideradas ciudadanas es ser consideradas también como parte de esta sociedad. Y entonces poder participar en la vida no solamente privada, sino también pública, tanto en las labores de la casa, de la familia, como en las instituciones, o como en la toma de decisiones, en ser elegidas en cargos de toma de decisiones, a la oportunidad de votar y ser votada, etcétera, ¿no? En todos los ámbitos es importante incluir a esa otra parte que no es pequeña, inclusive en nuestro país es más de la mitad de la población. Y cuando estamos hablando de igualdad, estamos hablando de transformar todas esas instituciones, todo ese tipo de creencias que nos llevan a subordinar a las mujeres. Claro, porque, o sea, obviamente no hay ninguna superioridad de los hombres en relación con las mujeres. Los dos somos seres humanos, valemos exactamente lo mismo y nos podemos desarrollar de la misma manera. Aquí lo que es importante es que las mujeres hemos estado en una posición de desigualdad, por lo que tú decías, de una construcción social, ¿no? Claro. Entonces, ahorita por eso la importancia de la igualdad de género y lo que tú decías, Claudio, de que buscar que estemos pues en unas condiciones que nos podamos desarrollar también las mujeres, ahora sí que en igualdad de circunstancias con los hombres. Eso es lo importante, ¿verdad? Claro, no solamente es añadir a las mujeres. Claro. O sea, no solamente es abrir la puerta, sino transformar todo lo que está ahí, toda la institución, toda nuestra cultura, para que las mujeres puedan acceder a los mismos derechos y oportunidades que tienen los hombres en esta sociedad, ¿no? Es un poquito como si cuando vamos al cine. Vamos al cine y por lo regular encontramos baños de hombres y baños de mujeres. Y hay mitad y mitad. Pero eso no sería igualdad, porque nuestra condición no es lo mismo que la condición de las mujeres, ¿no? Y luego decimos, ¿por qué se tardan tanto, no? Pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Ser mujer que tienes que ir al baño que un hombre. A ver, nada más es pensar un poquito y decir, no es lo mismo desabrocharme el cinturón, desabrochar mi pantalón, bajarme el pantalón, bajarme mi ropa interior, sentarme, cerrar la puerta, bla, 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 a solamente sacar el pene y orinar, ¿no? Pareciera ser algo muy coloquial, pero algo así pasa, ¿no? En nuestras instituciones. No solamente es mitad y mitad, sino que las propias reglas del juego también cambian. ¿Para qué? Para que las mujeres puedan acceder a esa igualdad de oportunidades con respecto a los hombres, ¿no? Claro, y esto que tú tocas, Claudia, es muy importante porque nosotros aquí en el INE siempre estamos insistiendo en ver la manera en que podemos asegurar que un mayor número de mujeres lleguen a los cargos de elección popular. Eso es algo muy importante. Pero lo importante, y creo que tú lo acabas de decir, es también ir cambiando la cultura y la manera de pensar. Porque creo que me tengo que poner un poquito en el lugar de las mujeres, ¿no? Saber qué es lo que necesitan y también darles herramientas para que ellas salgan de esa circunstancia. De hecho, también el Tribunal Electoral ha hablado de eso, ¿no? De que, ¿por qué es importante que una mujer llegue a un cargo público? Porque además de la cuestión cuantitativa, es cambiar el chip de las mujeres y decir, si yo veo allí una mujer como ministra, como consejera, como gobernadora, quiere decir, para las niñas que son pequeñas y para las nuevas generaciones, que las mujeres podemos llegar ahí y entonces se nos abre el horizonte. Entonces creo que es muy importante. Otra pregunta que nos dicen es, ¿por qué es importante la participación de los hombres en el proyecto de igualdad? ¿Por qué si los hombres nos han tenido ahí a las mujeres un poquito ahora sí con el pie en el pescuezo, como dirían, ¿por qué ahora tenemos que confiar en los hombres que nos puedan ayudar a lograr la igualdad? Porque este sistema no es, digamos, los hombres hacen la materialidad de la violencia o de la desigualdad contra las mujeres, pero no es que hay algo en nuestros genes o en nuestra condición que por el simple hecho de ser hombres ya vamos a ser violentos, ¿no? O vamos a ser desiguales. Sin embargo, cuando estamos hablando en ese proyecto de igualdad, pensar que este orden social del que estamos hablando, que nos pone a mujeres de un lado, a hombres de otro lado, y que decimos, esto tendrían que ser las mujeres, esto tendrían que ser los hombres, también perjudica a los propios hombres, ¿no? Claro. Para ponerlo como ejemplos más cotidianos,
podremos decir, los hombres tradicionalmente están asociados a la idea de trabajo. O sea, los hombres son los proveedores de la casa, ¿no? Y entonces se les atañe que ellos tendrían que estar en el área pública. Sin embargo, cuando empezamos a reflexionar, o los estudios de las masculinidades que vienen de los estudios feministas, ¿no? O de los estudios de género, empiezan a decir cómo es que se construyen los hombres socialmente o dentro de esa sociedad que los hace hombres. Y empiezan a reflexionar que no solamente somos seres que nos dediquemos a la cuestión laboral, y que también la cuestión laboral nos quita muchas oportunidades, por ejemplo, de relacionarnos con los hijos, en la casa, en la participación de las labores domésticas, ¿no? Entonces también eso le quita mucho a los hombres y los hace unos seres aislados, etcétera. Se mueren por el estrés de que no tengo dinero, cuando que no se pueden quedan expresar desempleados, sus sentimientos. Cuando se quedan desempleados también es una angustia terrible, porque empiezan a decir, híjole, ahora no estoy cumpliendo con mi papel. Entonces es también darnos la oportunidad de ver otro orden social que podamos tener hombres y mujeres, y donde podamos también transformar como esas ideas tan cerradas que tenemos de la hombría, ¿no? Que tienen que ver con la violencia, con la proveeduría, con no expresar los sentimientos, con pensar que somos máquinas sexuales, ¿no? Etcétera. Claro. Y también eso nos puede beneficiar, y hablando como de este proyecto de la igualdad, es también decir, las mujeres tienen muchas posibilidades de dar otro panorama diferente a la organización de nuestro país. Claro, entonces lo que estamos aquí platicando es que esto no tiene nada que ver, o sea, con una cuestión física, ¿no? Genética, si yo soy mujer, tú eres hombre, que tengamos un comportamiento ya predeterminado, sino más bien se trata de una cuestión cultural que nos han inculcado de que cómo se tienen que comportar las mujeres, cómo se tienen que comportar los hombres, y es precisamente esa cuestión cultural la que tenemos que cambiar, ¿no? Claro. Ahora, aquí hay otra pregunta muy importante, dice, ¿por qué es importante un enfoque de las masculinidades en la participación política de las mujeres? Primero, Claudia, ¿nos podrías explicar qué son las nuevas masculinidades? Porque yo cuando he hablado de este tema, luego se burlan y piensan que estoy pidiéndoles a la gente que se destapen y que si quieren cambiar su manera de expresarse, ¿no? Claro. O lo pueden hacer, ¿no? Entonces creo que más bien, a veces no lo entendemos, creo que es más bien una manera diferente de pensar y de comportarnos, y que también los hombres se adecúen a la nueva circunstancia, ¿no? Pero a ver, explícanos. Claro, mira, el término de masculinidades va a aparecer ahí por los años 80. Uh-huh. En los nuevos estudios que se le llaman de masculinidades, estos surgen porque en esta historia que estamos hablando, el feminismo, antes que nada, son dos cosas. Es un movimiento de mujeres que busca mejorar las condiciones sociales para las mujeres, y otro es que también es una teoría crítica, es decir, ese movimiento realiza muchas cuestiones epistemológicas, es decir, formas de pensar diferentes, con las cuales va a desarrollar teoría, es decir, va a decir la subordinación de las mujeres, la violencia contra las mujeres, el lugar que ocupan las mujeres, lo que significa ser mujeres es esto, ¿no? Van a empezar a hacer teoría acerca de por qué ocupamos ese lugar diferente dentro de nuestra sociedad. Dentro de toda esa epistemología empieza a surgir por los años 80 este término de masculinidades, es decir, una de las primeras ideas de esa epistemología feminista, de esa forma de pensar feminista, de ese movimiento, dice: las mujeres somos construidas socialmente, no nacemos, sino que llegamos a hacernos dentro de esta sociedad, nos empezamos a configurar, ¿no? Uno de los libros más importantes es El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, que dice: las mujeres no nacen, se hacen. Cuando llegan estos estudios a consolidarse, empiezan a aparecer los estudios de las masculinidades y dicen: los hombres también no son un producto de su biología, sino que también están aprendiendo a ser hombres dentro de su sociedad. Su sociedad les está pidiendo que sean un algo y que demuestren ese algo que son los hombres, ¿no? Vemos un cierto cuerpo y entonces le decimos que debería de comportarse de cierta manera, vestir de cierta manera, etcétera. Pero también lo pone en un lugar de privilegio con respecto de las mujeres. Uh-huh. Yo muchas veces, por ejemplo, en mis clases con mis alumnas, ponemos ejemplos de la vida cotidiana, y cuando ponemos algo bien sencillo, una misma conducta en un cuerpo diferente es catalogada de manera diferente, ¿sí? ¿Cómo cuál? A ver, dinos un ejemplo para que nos quede más claro. Si yo tengo, digamos, dos parejas sexuales
¿qué dicen de mí por ser hombre? Ahora ponemos el mismo ejemplo, es la misma conducta en otro cuerpo. Si yo soy mujer y tengo 2 parejas, 2 novios, para ponerlo más entonces light. Eres una loca, una promiscua, una no sé Si qué, cuenta, pero si son los la hombres, calificación wow, ¿no? es diferente. Claro. Y desde las mismas conceptualizaciones, no es lo mismo decir un hombre público que una mujer pública. Claro, una mujer pública suena más a prostitución. A prostitución, así, ¿no? Los invito a leer como la definición de hombre y mujer de la Real Academia de la Lengua para que vean cuántas de las mismas categorías que tienen en hombre resultan ser prostitución para las mujeres. Claro. Si yo soy hombre público, no es lo mismo que decir mujer pública. Es ahí donde los estudios de las masculinidades intentan decir qué es lo que estamos entendiendo por hombres en esta sociedad, qué es lo que estamos haciendo de ese lugar en esas relaciones de género y que estamos entendiendo en nuestra sociedad qué significa ser hombre, ¿no? Eso es a lo que se refiere esta idea de las masculinidades. Oye, ¿y cómo, o sea, este tema de las nuevas masculinidades, qué significa? ¿Es una nueva manera de pensar a las que tienen que ir accediendo los hombres para poder también sumarse a lograr la igualdad de género? El término de nuevas masculinidades aparece en los estudios de las masculinidades, sin embargo ha tenido muchas críticas porque se menciona que no hay nada nuevo, siempre es como un cambio. No es que aspiremos a ser el hombre nuevo o el buen hombre, eso ya lo ha buscado también la religión, algunas otras teorías, pero lo que se busca es cuestionar principalmente cómo en este lugar yo tengo privilegios a diferencia de las mujeres. Y otra cosa es también que eso que llaman ser hombre es una construcción social que no solamente perjudica a las mujeres, sino también perjudica a muchos hombres, ¿no? Entonces desde ahí lo que hablamos es de masculinidades, ¿no? En plural, porque no hay una sola forma de ser hombre, al igual que no hay una sola forma de ser mujer. Y entonces hablamos de masculinidad, no de nuevas, porque dicen lo nuevo siempre ha estado novedoso porque también es una construcción histórica. Ser hombre, como le pedían que fuera ser hombre en la época de mi padre, no es lo mismo que me pidieron a mí cuando era en esta época, por ejemplo, ¿no? Claro. Tal vez a él le exigían ciertas cosas que a lo mejor a mí ya no me exigen, pero sin embargo sigue estando ese lugar de poder, ese lugar de subordinación hacia las mujeres y que podemos transformarlo a partir de darnos cuenta que tenemos ese lugar privilegiado y que también ese lugar no es tan bueno también para nosotros, ¿no? Claro, porque implica también muchísimas exigencias a las que están sometidas los hombres y eso también les causa una cierta angustia, ¿no? Entonces también al momento en que las mujeres van teniendo otro papel, pues tenemos que buscar la manera en que tanto hombres como mujeres nos pongamos de acuerdo en cómo nos vamos a, pues ahora sí que acompañando en esas nuevas realidades, porque creo que tanto los hombres como las mujeres somos parte de la solución, ¿no? O sea, yo creo que los hombres, a lo mejor muchos ni siquiera tienen conciencia de que lo que están haciendo es causar violencia contra las mujeres, ¿no? Y que eso que están haciendo no está bien, o sea, no está bien porque causa un daño a las mujeres. Entonces ahí también tenemos que ver la manera en que educamos, las madres, los padres, en la manera en que nos comportamos en la escuela, en el trabajo, muchas cosas, ¿no? Que tenemos que ir cambiando. Exacto, los medios de comunicación. Creo que luego hay estudios de que, y ahorita hay muchos también movimientos que te dicen, a ver, el color rosa no solamente es para las mujeres, también puede ser para los hombres, los juguetes, las muñecas no solamente son para las mujeres, también tienen que ser para los hombres, para que todos nos volvamos como una sociedad más incluyente, ¿no? Sí. Y eso tenemos que ir cambiando. Oye, hay algo que me importa mucho y antes que se nos vaya a terminar el tiempo. Tú me hablabas hace ratito de que estás en un proyecto que se llama Hacia una pedagogía de la no violencia y me platicabas de que luego ponen algún tipo de actividades. ¿Nos puedes contar un poquito de eso, Claudio? Sí, digamos, es un proyecto de doctorado que es un poco más amplio de cómo es que hemos estado viendo la violencia. Regularmente la vemos en dos colores, ¿no? O en 2 versiones. Una que tiene que ver con lo patológico y otra que tiene que ver con lo criminalístico. Y entonces, por ejemplo, ponemos... sucede una noticia y entonces siempre resulta ser que es un loco, un criminal, pero nunca decimos que es una cuestión de la problemática social. O sea, tiene que ver conmigo, contigo, con nuestras estructuras sociales para que lleguemos a conformar a esa persona que ejerció violencia. O sea, no es una persona particular, sino es toda una construcción social que hace de la violencia un arma útil
hablando en este sentido de la masculinidad y de la violencia contra las mujeres, lo que hemos investigado por muchos años en los grupos de hombres, ¿no? Que se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, en nuestro país, a partir de los años 80, se empieza a trabajar con grupos de hombres que ejercen violencia en los contextos domésticos. Entonces se llaman grupos reeducativos, que vienen en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Es decir, si yo cometo algún acto de violencia, soy susceptible de tener esas medidas reeducativas. Y esos grupos ya tienen una larga trayectoria en nuestro país, apenas empiezan a consolidar como de manera institucional, porque eran por organizaciones civiles y eran cuestiones como muy, digamos, voluntarias, es decir, nadie me obligaba. Si yo ejerzo violencia, pues me invitaban al grupo, pero si quiero no voy y si quiero no voy. Esta parte también de la pedagogía de las no violencias, lo que nos lleva es también a que hay otras experiencias, por ejemplo, de trabajo con jóvenes, de trabajos en otros espacios, donde no se conciben los hombres como violentos, sin embargo, hay actitudes que son muy violentas. ¿Cómo cuáles? Actualmente estamos viviendo muchos hechos, por ejemplo, de violencia sexual. Y algunas cosas que hacíamos, por ejemplo, en un modelo que se llama respeto, que es hacer digamos, un ambiente controlado que nos permita desarrollar otras conductas, porque nadie nos las enseña. Entonces, por lo regular nos dicen, tú si eres hombre y te gusta una chava, pues haz la luchita. Si te dice que no, pues a lo mejor se está dando a desear, pero la verdad sí quiere. Entonces tú sigue insistiendo. Pero si lo vemos desde este enfoque, la insistencia, aunque tú ya me dijiste que no, es acoso, ¿no? Yo tengo que respetar ese no y tengo que saber leer ese no, aceptar ese no, saber cómo acercarme, ¿no? De una manera no incisiva ni acosadora. Y entonces estos nuevos modelos los que invitan es que en un ambiente controlado es discutir todo esto. O sea, cómo nos han enseñado a acercarnos a las mujeres, cómo nos han enseñado, por ejemplo, a acercarnos a los hombres, que también es otra cosa. Porque yo no me acerco a ti y no te digo que te quiero, aunque seas otro hombre, porque eres importante para mí, porque hay un miedo también muy ligado a este tema que tiene que ver también con la homofobia. En esos ambientes controlados es cómo nosotros primero discutir estas problemáticas y luego dar opciones, es decir, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo yo me acercaría de una manera no violenta y respetuosa hacia otra persona para decirle X cosa, ¿no? A mi padre para decirle que lo quiero, ¿no? Cosas que de repente, pero ¿cómo? Pues si es mi papá, ¿cómo no vas a ver? Pues hay cosas que se tienen que ir realizando para ejercicios, para tratar de cambiar nuestra cultura, que es muy limitante, ¿no? Oye, y ahorita también de esto que tú decías, por ejemplo, de este ejercicio que le ponen, de si eres hombre y te gusta una mujer, entonces yo tengo que estar insistiendo porque entonces es para que vea que de verdad tengo interés. Ahí también tendríamos que cambiar un poquito también la manera de reaccionar de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres dicen, bueno, si ya dije que no y él no me insiste es que realmente no quería, ¿no? Entonces yo por eso siempre pienso que estos cambios culturales tenemos que estar involucrados tanto los hombres como las mujeres. Las mujeres sabiendo identificar las cosas que no debemos de permitir, porque hay muchas mujeres que ni siquiera a veces logramos identificar cuáles son las cuestiones de violencia, ¿no? Porque a veces estamos tan acostumbradas a esas circunstancias, pero también enseñar a los hombres, o que los hombres se den cuenta, o enseñarlos de cuáles son las conductas que tienen que estar modificando. Y también lo que yo siempre digo es que no se trata de una lucha ahora de los sexos, ¿no? O la venganza de las mujeres contra los hombres, sino más bien buscar cómo le vamos a hacer ahorita para tener una mejor sociedad. Oye, Claudio, y antes de que terminemos, ¿qué podríamos decirle a los hombres? A ver, por favor, fíjate en tal cosa en concreto, ahorita que estamos en pleno proceso electoral y que lo que estamos buscando es que no se violente a las mujeres, sobre todo a las mujeres que son candidatas. Creo que en la participación política es bien importante el tema, ¿no? Sobre todo que si tomamos en cuenta también la cuestión histórica, pues desde del 53 para acá, las mujeres son consideradas ciudadanas en nuestro país, entonces es muy poco, ¿no? Digamos que nos ha costado mucho al movimiento de las mujeres incorporarse a la vida social y de la participación política, pero no ha pasado lo mismo de que los hombres ahora se incorporen al revés, ¿no? Es decir, a las labores tan cotidianas como de lo doméstico, de lo cotidiano, de los cuidados, ¿no?
Las mujeres sí se incorporan al área pública, pero con una doble o triple jornada de trabajo. Claro, porque sigues haciendo lo de la casa, sigues haciendo lo de la casa, y los hombres no nos hemos incorporado como ese ámbito de lo privado. Entonces, una democratización, para hablar como en estos términos, tendría que ver con que también empecemos democratizando la vida familiar, es decir, hacer lo que nos toca dentro del espacio más pequeño de nuestra sociedad, que es nuestras familias, ¿no? Entonces, hacer... ¿Que se involucren más los hombres? Que nos involucremos más los hombres en el cuidado de las y los hijos, en el cuidado de las personas adultas mayores, que nos comprometamos más a las labores domésticas. Tiene que ver con toda la vida cotidiana que tenemos en nuestro país, y es una de las formas que creo que nos puede beneficiar empezar por lo micro, para tratar de transformar las instituciones. Pues gracias, Claudio. Concluimos con el tema los hombres y la igualdad de género, y le damos las gracias a Claudio por participar en este programa. Hasta luego. Hasta luego. Ponte en contacto con Igualdades en facebook.com/INEMéxico, en Twitter @INEMéxico y en el canal oficial del INE en YouTube INE-TV. También puedes ingresar a centralelectoral.ine.mx para estar al tanto de todas las actividades del Instituto Nacional Electoral. La perspectiva de género, la igualdad y no discriminación y la protección de los derechos humanos tienen un espacio para su reflexión. Igualdades. Una producción de Central Electoral. Central Electoral.